Hola gente, volvieron para ser espectadores del nuevo producto de esta nueva apertura del Caldero de la Bruja, aunque esta vez no vengo con algo feliz como lo de la otra vez, sino con algo duro, triste y algo dramático. Esta introducción seguro les va a sonar a muchos como demasiado dramática o quizás un poco edgy girl, pero este es el contenido que vengo a traerles hoy y espero que lo que diga en este video pueda ayudar a concientizar a la gente o al menos ayudar a alguien, ya sea que seas autista o no. En este video voy a estar hablando casi enteramente de mi experiencia con el síndrome de Asperger, luego vamos a hablar de lo controversial de este nombre porque tiene sus puntos, contextualizando en una época de entre finales de los 90 y principios de los 2000. Aunque sí voy a hablar de qué es el síndrome de Asperger o de qué son los trastornos del espectro autista a nivel científico, este video no se va a centrar en eso porque para eso ya hay divulgadores científicos y estudios que se pueden buscar más allá de lo que yo les pueda pasar en las fuentes. Tampoco voy a hacer especial énfasis en la discriminación que sufrí y en sus características, porque eso da para un video aparte que de hecho ya tengo planeado hacer algún día, pero no va a ser acá que hable de eso. No pretendo que lo que vaya a decir acá sea una verdad absoluta o que tenga que condicionar las experiencias de los demás, porque no todos pasamos por las mismas experiencias a ser del espectro autista o a tener familiares del espectro. Si te parece que en este video vengo en plan de víctima o no querés creer en mi experiencia, yo la veo que ella se está haciendo la víctima. ¿Se hace la víctima? es tu opinión y es válida, pero antes de criticar sin fundamentos, te agradecería que te quedaras hasta el final. Dicho esto y antes de empezar a hablar sobre lo que vine a hablar, me veo la obligación moral de hacer una advertencia de contenido, lo que en inglés podría ser llamado trigger warning. Se van a estar hablando temas muy duros como la mala praxis médica y psicológica, la discriminación, el extremismo religioso y problemáticas como el aislamiento social, entre muchas otras que pueden llegar a muchas personas de manera negativa. Si continúan viendo este video, háganlo bajo su propio riesgo y autoconocimiento, o en su defecto intenten verlo con alguien cerca. Desde ya me disculpo si mi voz se escucha rara o si tengo problemas para hablar, si me trabo. Tengo esos problemas siempre, pero especialmente ahora estoy con la nariz tapada, he estado muy resfriada por los cambios de clima y de temperatura, así que bueno, saldrá lo que saldrá. y ya quería empezar con esta serie de videos porque fue uno de los motivos por los cuales creé este canal. Acá viene y como viene, viene. Quiero avisar desde ya que este video no va a ser totalmente serio, voy a hacer algunos chistes, voy a poner algunos videos graciosos o sonidos graciosos, no con el objetivo de burlarme de la temática que voy a hablar, sino con el objetivo de hacer este video un poco menos pesado, porque los temas muy duros que voy a tratar acá pueden llegar a ser de este video algo demasiado pesado de ver. Quiero hacerlo un poco más digerible y espero que me salga como yo pretendo. Y bueno, nada, con esto los dejo con lo que es el resto del video. Como dije, no pretendo hacer especial énfasis en la parte científica del asunto, aunque al final de este video sí voy a hacer mención a la controversia ética y científica en torno al nombre de síndrome de Asperger y por qué ella no existe como una condición separada del resto de los trastornos del espectro autista. Pero no puedo empezar a hablar de mi experiencia con el Asperger sin al menos dar una definición básica de qué es el síndrome de Asperger. Las fuentes podrán encontrarse en la descripción de este video, por cierto. Según una web conocida como Asperger.es, el síndrome de Asperger se define de la siguiente forma. El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro autista y que afecta a la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal, una resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad del pensamiento, así como poseer campos de interés estrechos y absorbentes.
Las personas con este síndrome son generalmente extremadamente buenos en las habilidades de memoria, hechos, figuras, épocas, etc. Muchos sobresalen en matemáticas y en ciencias. Hay un rango en la severidad de síntomas dentro del síndrome de Asperger. El niño muy levemente afectado resulta a menudo no diagnosticado y puede apenas parecer raro o excéntrico. Que, de hecho, este es mi caso ahora, aunque antes no era tan así, después les voy a explicar por qué. Como ven, en la definición anterior se habla más que nada de niño Asperger, y es que la mayoría del material que se ve en internet sobre gente de trastorno del espectro autista está orientado hacia niños, porque incluso antes de esta etapa es que se espera poder diagnosticar a estas personas para que reciban la ayuda adecuada para poder integrarse a la sociedad y vivir una vida plena. Medline Plus, una de las páginas que yo más uso para mis estudios universitarios y una de las más recomendadas para buscar información, define los trastornos del espectro autista de la siguiente manera. El trastorno del espectro autista, TEA, es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Este trastorno incluye lo que se conocía como síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Se lo llama trastorno del espectro porque diferentes personas con trastorno del espectro autista pueden tener una gran variedad de síntomas diferentes. Estas pueden tener problemas para hablar con usted y es posible que no lo miren a los ojos cuando usted les habla. Además, pueden tener intereses limitados y comportamientos repetitivos. Es posible que pasen mucho tiempo ordenando cosas o repitiendo una frase una y otra vez. Parecieran estar en su propio mundo. Durante los chequeos regulares, el doctor debería examinar el desarrollo de su niño. Si existen signos de trastorno del espectro autista, su niño tendrá una evaluación completa y exhaustiva. Esta puede incluir un equipo de especialistas que realizarán varios exámenes y evaluaciones para llegar a un diagnóstico. No se conocen las causas de trastorno del espectro autista. Las investigaciones sugieren que tanto los genes como los factores ambientales juegan un rol importante. Por cierto, sepan disculpar si me taro mucho o si corto las frases a la mitad, pero tengo problemas crónicos para respirar por la nariz y eso me da problemas para hablar. Y además tengo la nariz tapada, estoy un poco resfriada, como dije al principio. Así que bueno, es posible que no hable de forma más o menos fluida como hablé en el video anterior. Sepan disculpar eso. Mil gracias. Bueno, continuamos. Para poder hablar de mi experiencia con el Asperger de una manera ordenada y tranquila, quiero establecer una línea del tiempo. En este video, esta línea del tiempo va a incorporar, como dije antes, años de finales de los 90 y años de principios de los 2000. O dicho de otra forma, mi infancia temprana y mi niñez hasta los 8 años inclusive. El 5 de noviembre de 1996 nacía yo, octomesina y de bajo peso, sin antecedentes de trastorno del espectro autista en la familia ni de síndrome de Asperger en particular. Esto indica que yo no heredé el síndrome de Asperger de alguien que ya lo tuviera en mi familia, porque no se conoce este trastorno en mi familia ni ningún trastorno del espectro autista en general. Yo soy la primera en mostrar esta clase de diagnóstico. A principios de 1998 empecé a asistir a mi primera y única guardería o jardín de infantes, como se dice en algunos países, donde me aislaba. Casi no mantenía contacto con otros niños y participaba muy poco de las actividades grupales, que de hecho este pudo ser el primer síntoma de trastorno del espectro autista, solo que no lo notamos hasta mucho después. Según mi madre, había un único niño con el que sí hablaba y éramos muy amigos, y nada más. Esta etapa en la guardería abarcó desde 1998 hasta principios del 2001 y fue un periodo en el que ya se empezaron a ver síntomas, como dije antes, o características propias de una persona autista en mí y que incluso mis padres notaban, aunque eran ignorados en su intento de buscar respuestas porque pasaban dos cosas. La primera, en esa época nadie, pero absolutamente nadie, hablaba de los trastornos del espectro autista de forma pública como para que la gente supiera lo que era. No es que se hablaba mal, es que no se hablaba. El segundo punto, en esta época, incluso muchos profesionales mostraban total desconocimiento de los trastornos del espectro autista, obligando a muchos padres a buscar información en internet o en profesionales de otros países para poder ayudar a sus hijos y tener un diagnóstico. Y dados los dos puntos anteriores, en realidad nadie sabía qué me pasaba o por qué.
lo que hizo que inicialmente no se buscara un diagnóstico de Asperger. De hecho, mi fuente de Asperger.es habla del desconocimiento de los profesionales sobre el síndrome de Asperger, que incluso hasta el día de hoy prevalece. Que sí, sigue siendo un problema que prevalece hasta el día de hoy, aunque ya no tanto como antes. Aprendí a leer a los 2 años, leía nombres de forma bastante fluida y aprendía con bastante rapidez. Este rasgo puede o no aparecer en personas autistas. Yo no sé si considerar un rasgo autista o no, pero sí, es bastante raro que haya aprendido a leer con 2 años. Al menos desde el punto de vista de los parámetros educativos de mi país. Aprendí a escribir con más o menos 4 años, en lo que sería el año 2000, también antes de lo que se preveía para los parámetros educativos de mi país. En 2001 y antes de lo esperado, dejé esa guardería para entrar en preparatorio de primaria, o como se dice en algunos lugares, nivel 5 años, en otro colegio. Al entrar en nivel 5 años, las maestras le señalaron a mi madre, las maestras de la guardería a la que había asistido por primera vez, que solía tener crisis donde gritaba mucho y me tapaba los oídos, o episodios violentos hacia otros compañeros cuando sentía que me perturbaban demasiado. Demasiado tarde dijeron la verdad, puesto que para ese entonces ya mis padres se daban cuenta de que algo no andaba bien y quizás de haberla dicho antes, hubiera contado antes con un diagnóstico que incluso para este año, en el año 2001 yo tenía más o menos 5 años, incluso teniendo 5 años, si hubiera recibido un diagnóstico, a los 5 años sería considerado tardío. En 2001 y antes de cumplir los 5 años aún no contaba con un diagnóstico y fui expulsada de la escuela a la que me había cambiado después de varios episodios en el que le grité a la maestra porque me aburría en clase. Lo que pasa es que los demás niños estaban aprendiendo las letras, a leer y a escribir, pero yo ya sabía hacer eso, así que me aburría. Había aprendido demasiado rápido y esto es un rasgo negativo en niños porque en general no hay adaptación de la enseñanza para nadie. Aunque en realidad no me expulsaron, dicho en términos estrictos, en realidad invitaron a mi madre a que me retirara de colegio, pero si ella se negaba, igual iban a expulsarme, así que para mí es lo mismo. Vamos a dejarlo así. Es un poco triste, no debería estar riéndome, pero río para no llorar. ¿Qué quieren que les diga? En 2001 también empecé a tener visitas con un psicólogo con el que estuve por mucho tiempo, hasta el año 2004 inclusive. No fue con él con quien obtuve mi diagnóstico, dado que esta persona ignoraba los rasgos autistas y acusaba a mis padres de no ponerme límites. Para peor, los límites sí los tenía y muy claros. No sé si esta persona ignoraba los rasgos autistas por no conocer lo que es un trastorno del espectro autista, porque en esa época, como dije, muchos profesionales no sabían lo que era, o si lo hacía deliberadamente porque su corriente no daba para eso, no sé. No sé si llamarlo deliberado o solo ignorancia, así que lo voy a dejar colgando. Al acusarlos de falta de límites, él orientaba a mis padres a hacer cosas que no servían de nada. Cada cierto tiempo me evaluaba y daba más de esas pautas inservibles. Yo iba con él cierta cantidad de sesiones, después parábamos, él daba a mis padres pautas para aplicar en casa que supuestamente iban a corregir mi problema de falta de límites, pero como dije no servían de nada. Y volvía y dejábamos y volvía y dejábamos, un ciclo sin fin. Mi madre ya no sabía cómo decirle que el problema era más profundo. Mayo del 2002. Quiero resaltar mayo del 2002 porque un psicólogo ajeno al psicólogo que ya tenía desde el pasado año redactó en este mes y año una carta donde evidenció que mis problemas eran más profundos que falta de límites y que de hecho ese no era el problema, sugiriendo por primera vez desde que había nacido que podría padecer de un trastorno generalizado del desarrollo, aunque no especificó cuál ni hizo un diagnóstico, porque en realidad no podía ser un diagnóstico. Para diagnosticar un trastorno del espectro autista hay que tomar varias sesiones para hacerlo, 5 o 6 por lo menos. Solo hice un pase para psiquiatra infantil, pero voy avisando que no recuerdo los psiquiatras a los que visité, qué clase de evaluaciones tuve o por cuántos pasé, porque no lo recuerdo y tampoco está anotado. Así que esta parte va a quedar un poco en blanco. Entre el 2001 y el 2004 pasé por al menos 3 colegios diferentes, aunque en todos y cada uno de ellos los motivos por los cuales me cambié eran los mismos, la discriminación básicamente. Y como dije, no voy a detallar la discriminación que sufrí en mi vida escolar en esta serie de videos, así que voy a continuar. Aunque sí voy a mencionar un par de cosas del año 2004. En mayo del 2004 fui expulsada de un colegio religioso después de que los padres protestaron para que me sacaran.
Mis padres, aún sin un diagnóstico, decidieron enviarme a colegios religiosos sin ser ellos religiosos, porque pensaron que apegarme a las reglas y a las creencias claras me ayudaría. Además de que, claro, se esperaba mayor comprensión de la situación por parte de religiosos católicos, por los principios del catolicismo, ¿no? Claramente. Aunque poco se puede esperar de los extremistas más allá de la discriminación en nombre de su Dios. Los colegios religiosos es donde considero que más he sufrido antes y después del diagnóstico. Insistir en buscar la buena fe de esas personas fue una pérdida de tiempo y es parte de los motivos por los cuales tengo tanto odio al extremismo religioso y a la iglesia como ente. Lo lamento si algún religioso se sintió ofendido, pero esa es mi experiencia. Y muchas personas que no son espectro autista han pasado por experiencias similares, porque yo siempre apunto al extremista, no al religioso que no lo es y que no discrimina gente, ¿se entiende? En el mismo mes, mayo del 2004, mi madre se ve la necesidad de dejar de trabajar para poder cuidarme a mí. Y bueno, mi madre siempre fue la que tuvo más conexión conmigo. Esto no es un insulto a mi padre, no tengo una mala relación con él, aclarando desde ya. Ese año quedé sin escolarización debido a que ninguna escuela me admitía, pero sí tuve oportunidad de pasar de año dando un examen. En algún momento entre los años 2003 y 2005 visité a un psiquiatra que no está especificado en ningún archivo sobre mí y tampoco pude encontrar información oficial al respecto, que me diagnosticó de hiperactividad. Yo sé que este diagnóstico existió, pero no sé, por alguna razón no está en mis archivos. Diagnóstico claramente erróneo y que ignoraba muchas características sobre mí que eran incongruentes con un trastorno de hiperactividad. Quizás por esto mismo que no aparece en el registro, fue un diagnóstico negligente, claramente. En un periodo que transcurre entre mayo del 2004 y hasta abril del 2005, visité a varios psiquiatras de grado 5 muy bien especializados y valorados en busca de una respuesta. Todos dijeron que padecía un trastorno generalizado del desarrollo, pero sin hacer un diagnóstico específico y sin derivarme a ningún especialista para indagar más sobre el tema. Respuesta que obviamente no conformó a ninguno de mis dos padres. Ante la falta de respuestas y aún parados en el año 2004, mi madre empezó a estudiar de forma autodidacta. Leía muchos libros y aprendía muchísima información cada día. Consultó con profesionales de este país y de varios países hasta que dio con una psicóloga que formaba parte de un equipo multidisciplinario que en varias sesiones, que como dije creo que fueron como 5 o 6, realizó un psicodiagnóstico de Asperger. Mi madre incluso fue capaz de diagnosticarme ella misma sin errores a pesar de no ser médico, aunque aclaro desde ya que no estoy dándole un enfoque positivo a que mi madre haya tenido que diagnosticarme, al contrario, tiene un enfoque muy negativo. Dígale no al autodiagnóstico. Bueno, era necesario meter algún chiste, si no, no hay quien aguante. Imagínense ustedes el nivel de desconocimiento, desinterés y desinformación que había en esa época. Imagínense cuánto no se hablaba del asunto para que fuera mi madre quien tuviera que empezar a buscar información ella misma, cosa que no se tiene que hacer uno tiene que recurrir al autodiagnóstico, para que ella tuviera que ponerse a estudiar sobre una carrera que jamás se planteó estudiar, para poder saber qué me pasaba y encontrar profesionales que supieran sobre el tema para confirmarlo. O sea, a ese nivel llegamos. Y bueno, como ven, en estos años que he venido mencionando no se empezó a hablar más del trastorno del espectro autista ni nada por el estilo. Seguía sin hablarse del asunto. 22 de abril del año 2005. Voy a marcar esta fecha en específico porque específicamente en esta fecha fui diagnosticada finalmente de síndrome de Asperger. Oficialmente ya era considerada síndrome de Asperger y después del psicodiagnóstico llegaron los estudios. Querían buscar si había una cosa clínica ahí, si había algo que pudiera explicar mi Asperger y si sería algo hereditario que nadie hubiera notado. Todas las pruebas salieron normales. Nada de mis cromosomas, mis genes o mi cerebro parecía estar mal, aunque yo seguía siendo Asperger o dicho de otra forma autista. Cabe aclarar que estos estudios fueron hechos entre los años 2005 y 2006, con menos tecnología y avances de los que hay ahora. Incluso la neurología no estaba tan avanzada como lo está hoy en día y quizás si yo hiciera pruebas de mi actividad cerebral u otras pruebas que en ese momento no existían, sí podría llegar a obtener una causa clínica. Pero por razones que voy a explicar en el segundo video de esta serie, para mí ya perdió sentido buscarle una causa clínica o hacerme más estudios. Para el 22 de abril del año 2005, yo tenía alrededor de 8 años, recibí el diagnóstico mucho más tarde de lo ideal y tuve que pasar por 2 diagnósticos erróneos antes de poder llegar al correcto. Mi madre tuvo que ponerse la situación al hombro y tuve que pasar mucha discriminación en los colegios a los que había ido para finalmente poder
obtener el diagnóstico correcto y por consecuencia la terapia correcta. Antes de recibir el diagnóstico apropiado, pasé por 2 diagnósticos erróneos, mencionados como falta de límites y trastorno de hiperactividad. Ambos hechos en total negligencia e ignorancia de la paciente a la que tenían enfrente y de las inquietudes de quien buscaba respuestas. Lamentablemente soy la clara evidencia de que, al menos en aquella época, era muy común diagnosticar a los niños con hiperactividad, ya que se les daba medicación para calmarlos y que no molesten. Sí, por increíble que suene, así eran las cosas. Ya fuera porque los mismos profesionales no sabían mucho sobre los trastornos del espectro autista o porque querían quitarse dificultades de encima. Este tipo de mala praxis lamentablemente sigue siendo muy común en casi cualquier especialidad. Eso de que el médico quiera quitarse problemas de encima y ponga diagnósticos parche, digamos. Debido a la tendencia al sobrediagnóstico de trastorno de hiperactividad, había muchísimo subdiagnóstico de trastornos del espectro autista. Y esto evidencia que, 1. No es que haya más autistas hoy en día, es que hay más diagnósticos. 2. Hay más diagnósticos porque se tiene más información sobre el tema y se ha obligado a los profesionales de la salud a diagnosticar adecuadamente. Sin embargo, la mala praxis dirigida específicamente a personas del espectro autista sigue existiendo, aunque haya cambiado de forma. Y punto 3. Evidencia que hay más activismo en personas que se atreven a dar la cara por nosotros, nuestros derechos y nuestro bienestar. En esa época los únicos a los que podías ver apoyándonos eran los padres de otros niños con trastorno del espectro autista. Si sos un profesional de la salud o tenés pensado serlo como yo lo estoy pensando y de hecho estoy estudiando, espero que este video te sirva de aprendizaje para jamás ignorar a tus pacientes, para mantenerte siempre informado, para mantenerte actualizado de los últimos avances de la medicina, para jamás cometer los errores que se cometieron conmigo y con otras personas autistas, porque no voy a ser ni la primera ni la última persona de espectro autista que sufra esta clase de problemas. En la quinta edición del DSM, la categoría diagnóstica de Asperger desaparece de su forma diferenciada de otros trastornos del espectro autista para pasar a formar parte de este espectro sin un nombre específico. Podría estar enmarcado en lo que ahora se llama como trastorno del espectro autista de nivel 1. El CIE eliminó el síndrome de Asperger en su 11ª edición, agrupando de la misma forma que el DSM-5 a todo dentro de un mismo espectro. ¿Por qué se eliminó el síndrome de Asperger del DSM-5 y del CIE-11 y por qué parece estar cayendo en desuso? Bueno, según la fuente de mundoasperger.com, link en la descripción del video, varios estudios que se han publicado concluyen que no es útil ni práctico a nivel clínico considerar el síndrome de Asperger de forma separada a otros trastornos del espectro autista. Los esquemas que se realizan para trabajar con las personas Asperger siguen siendo los mismos que se usan para trabajar con otras personas del espectro autista. El Asperger sigue siendo muy semejante al resto del espectro autista y dibujar una línea entre qué es Asperger y qué no resulta impráctico. Aunque la muy buena parte del conflicto se basa en lo científico y en lo ético, y en lo clínico, también hay un conflicto ético con el nombre del síndrome de Asperger, y reside en lo siguiente. Hans Asperger, quien descubrió el síndrome de Asperger que después llevaría su apellido, también cooperó con el exterminio promovido por los nazis. También voy a dejar fuentes sobre esto en la descripción del video, así que no se preocupen. El simple hecho de que exista cooperación con los nazis de parte de Asperger es suficiente como para remover su nombre de todos los trabajos que haya hecho. La medicina ha buscado quitarse la mancha negra que dejó la experimentación nazi por muchísimos años y el síndrome de Asperger no es ni el primer ni el único término que se intenta eliminar. Pasó con algunas células del pulmón que ahora no me acuerdo exactamente cuáles eran, e incluso con nomenclaturas anatómicas. Aunque la mayor parte de los motivos por los cuales el síndrome de Asperger clínicamente dejó de existir están asociados a investigaciones científicas, no podemos negar el conflicto moral del asunto. Y si quien descubrió este síndrome enviaba a los niños a los que diagnosticaba a ser exterminados en campos nazis. Bueno, con esto me despido hasta la próxima parte de este video, la cual no voy a publicar inmediatamente después de esta debido a lo duro que fue para mí hacer este video. Y por motivos de los cuales voy a hablar en la siguiente parte, siempre evito hablar del hecho de que soy autista, antes síndrome de Asperger a nivel clínico. Y volver a hablar de esto me trajo sentimientos encontrados, ya que por un lado estoy feliz de que finalmente voy a poder contar mi experiencia
y que también estoy feliz de que quizás esto ayude a alguien y por el otro lado me remueve sentimientos malos que preferiría olvidar. Probablemente publique un video más liviano antes de seguir con esta serie, no quiero sobresaturarme, aunque tampoco los voy a hacer esperar mucho, o eso creo, no prometo nada. Bueno, con esto se cierra el Caldero de la Bruja, hasta la próxima ocasión en que lo vamos a volver a abrir y veremos qué sale. Saludos.